Bienvenidos a Blue Team sin morir en el intento, el podcast donde exploramos el mundo de la seguridad de la información y ciberseguridad con un enfoque fresco. Aquí encontrarás consejos de alto nivel, entrevistas exclusivas y las investigaciones más recientes con un poco de humor, todo diseñado para que estés siempre un paso adelante de las amenazas digitales y mejores tus conocimientos profesionales. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de conocimiento, estrategia y expertise en la materia. El dominio antes que te hagan la maldad. En las calles digitales hay que andar bien alerta. El que no está preparado, su información se afecta. Ransomware llegando como virus en la zona. Hola amigazas y amigazos de Blue Team sin morir en el intento. El día de hoy ya son las 8:01 p.m. del 20 de abril del 2025. Ya vamos en el capítulo número 14 que habla de la introducción a la gobernanza de seguridad de la información. Antes que nada, una disculpa porque se escuchan mucho los perros que están ladrando atrás. Hay personas y están ahí muy vivos, muy despiertos, muy vivarachos los perritos. Antes también de empezar, quiero dar una noticia. Estaba leyendo el día de ayer, sábado, una noticia que me llamó bastante la atención. Y resulta y resalta que el fundador de Manta, que es una plataforma de exchange, se llama Kenny Lee, reporta que recibió un intento de hackeo, posiblemente de Lazarus Group. ¿Cómo fue este phishing que intentaron romper la seguridad de la cuenta de Kenny Lee? Dice que le enviaron un Meet con la cuenta de algún colaborador de interno de Manta Network. Ya estando dentro de la sesión decía que tenían la cámara prendida y que estas personas, los colaboradores, estaban en sus caras reales, vaya, hasta como si estuvieran en vivo, ¿no? Esto le pareció normal. Lo raro, decía, era que no se escuchaba el audio y decía que el problema era de Kenny Lee, del CEO, ¿no? Que tenía que actualizar su Zoom para poder corregir el error. Y estas personas, estos colaboradores, les mandan una liga para que Kenny Lee la actualice, el CEO. Se sacó de onda, dijo, oye, espérame, a ver qué está pasando. No, se me hace un poco extraño esto, pero decía que lo sorprendente era que veía la cara real del colaborador, ¿no? Entonces dice, bueno, para corroborar que eres tú, vamos a tener una llamada de Telegram. Y esta persona se resistió y dice, no, por favor, ingresa a la liga y actualiza Zoom para poder iniciar la sesión. Inmediatamente se salió de la sesión y bloqueó los contactos y todo, pero dice que alcanzó a hacer screenshot a la conversación y demás. Y después otras personas salieron a decir también experiencias similares de este grupo Lazarus Group, ¿no? Que está enfocada a las criptomonedas normalmente. Y este fundador afortunadamente no le dio clic, no cayó. Si no hubiéramos dicho otra historia. Pero quise mencionar esta noticia porque me llamó bastante la atención la forma en la que estaban tratando de hacerle caer. Este grupo, Lazarus Group, es muy conocido, tiene mucha experiencia y no dudaría que cualquier otro CEO, cualquier otra persona de C-Level o importante hubiera caído en este phishing, en esta ingeniería social y hubieran roto las credenciales de esta persona, ¿no? Intentar instalar el malware en el equipo de esta persona importante. Y sí, bueno, me sorprendió esto. Dije, lo voy a mencionar en el capítulo para que también la gente sepa que hay modos que salen fuera de la caja para poder cometer su actividad maliciosa. Bien, entonces ahora sí, vamos a empezar de lleno con la introducción a la gobernanza de seguridad de la información. Y como mera introducción voy a mencionar brevemente qué trata. La gobernanza de la información organiza y optimiza el recorrido de tus datos o de los datos de la organización, ¿no? Desde su creación hasta su eliminación, define políticas claras y mejores prácticas y automatiza procesos clave para gestionar el ciclo de vida de los datos. La gobernanza de los esquemas de datos y la inteligencia artificial, que también puede ir incluyendo en esta parte de la gobernanza, ya que la inteligencia artificial ya vive con nosotros en la tecnología,
De este modo, tu información se convierte en un recurso eficiente y alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Imagina un sistema de navegación que guía tus datos, mantiene el rumbo, refuerza la seguridad y asegura el cumplimiento normativo. Pero la gobernanza va más allá de considerar la información como un activo. Empodera a toda la empresa como una supervisión y coordinación de alto nivel. Este enfoque fortalece la responsabilidad, la integridad, la preservación y la protección de la información en cada área. Al abordar el reto de forma holística, se eliminan silos y duplicidades, y se maximiza el uso seguro y eficiente de la tecnología y los recursos disponibles. Si bien quiero aclarar que para la parte de la gobernanza de seguridad de la información, estuve leyendo, complementando algunas cosas que he aprendido recientemente, y si bien nos pudiéramos basar en la gobernanza de seguridad de la información de CISM, por ejemplo, o de CISSP y demás, quise hacer un compendio un poco de todo para sacar lo más importante. Entonces hay una pequeña mezcla, un poco de mi estilo, de mi cosecha, para tratar de cubrir todo lo necesario, todo lo que cubre la parte de gobernanza de seguridad de la información. Quizá a lo mejor me va a faltar algo. Si sí, una disculpa, puedes escribirlo en los comentarios y lo puedo complementar en otro capítulo, pero traté de abarcar lo más que pude. Y bien, como puntos importantes, voy a mencionar la estructura del capítulo. En el punto 1 vamos a hablar de principios y marcos normativos, clave. En el punto 2 vamos a hablar de estructuras organizativas y roles. En el punto 3 vamos a hablar de políticas, estándares y procedimientos. En el punto 4 vamos a hablar de gestión de riesgos y gobernanza de terceros. En el 5, cumplimiento legal y regulatorio. En el punto 6, gestión de acceso e identidades IAM. En el punto 7, capacitación, concienciación y cultura organizacional. En el 8, respuesta a incidentes y continuidad del negocio. 9, métricas y performance. 10, tendencias emergentes y futuro de la gobernanza. Y 11, resumen de implementación y beneficios. Si bien pudiera sacar un capítulo por cada punto, voy a tratar de hablar un poco general, pero lo más completo posible. Ya más adelante vamos ahondando más en cada punto, ¿verdad? Muy bien. Bien, como punto número 1, hablando de principios y marcos normativos clave, vamos a hablar de principios. El primer principio es establecimiento de la seguridad a nivel organizacional. Asegura que las actividades de seguridad abarquen toda la organización, coordinando los controles físicos y lógicos y distribuyendo la responsabilidad y la rendición de cuentas más allá de los límites tradicionales de la empresa. En otras palabras, la gobernanza de la seguridad de la información te pide que la seguridad la llevemos todos, no solamente el ingeniero de ciberseguridad, no solamente el gerente, el CISO, no solamente ellos. Estamos hablando desde los inversionistas hasta el CEO, los C-levels, el CISO, los jefes, los empleados, todos deben de tener la responsabilidad de la seguridad de la información, así tal cual. El segundo principio es el enfoque basado en riesgos. Sostiene que las decisiones de gobernanza deben fundamentarse en el apetito y la tolerancia al riesgo de la organización, asignando recursos de acuerdo con la probabilidad e impacto de amenazas a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es correcto. Si no existe un esquema de riesgo, un enfoque basado en el riesgo, el impacto, la amenaza, la probabilidad, no va a poder existir una buena gobernanza de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque si no puedes identificar qué es lo que tiene más riesgo y cuál es lo más frecuente, cuál es lo que te va a generar mayor impacto en la información, pues no vas a poderlo controlar, no vas a poder mitigarlo y demás. El principio 3, direcciones de las decisiones de inversión. Este principio establece una estrategia de inversión en seguridad de la información ligada a los objetivos de negocio y al valor esperado,
garantizando que las asignaciones presupuestarias optimicen el retorno y cubran necesidades presentes y futuras. No podemos hablar de una buena gobernanza de seguridad de la información si no existen las inversiones enfocadas en los controles, en las herramientas tecnológicas para mejorar los procesos, para mejorar políticas, procedimientos, para mejorar la seguridad de la información. Importante que resaltes esta parte si quieres una buena gobernanza de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque parte de la gobernanza es poder definir cuáles van a ser los controles, cuál es la inversión que se va a aplicar en base al riesgo del principio 2, para que podamos hacer una mitigación y bajar el impacto de algo que nos vaya a afectar de manera masiva de arriba hacia abajo, ¿verdad? En el principio 4, conformidad con requisitos internos y externos. Obliga a que las políticas y prácticas de seguridad se ajusten a las leyes, regulaciones, contratos y estándares internos mediante auditorías independientes y revisiones periódicas para validar el cumplimiento. Si existe una buena gobernanza, entonces van a existir políticas, prácticas de seguridad que se ajustan a leyes, también va a existir regulaciones a las cuales se estén alineando, contratos, estándares internos y todo lo relacionado con requisitos internos y externos va a ir alineado hacia allá. No se va a contraponer, no va a chocar una cosa con otra. O sea que si existe, por ejemplo, una política, un procedimiento en tu organización y vas a implementar un control o vas a implementar una herramienta, tiene que ir alineado a esto. No puede chocar con esto. Inclusive todas las campañas de concienciación y cultura organizacional, todo lo que quieras relacionado a seguridad de la información y la concienciación al usuario, tiene que ir alineado a las políticas, procedimientos, estándares, leyes, regulaciones que estén aplicables, así tal cual. El principio 5 habla del fomento de un entorno positivo para la seguridad. Este promueve la creación de una cultura organizacional donde el comportamiento humano y la colaboración entre stakeholders respalden la seguridad, sosteniendo programas de formación y concienciación que refuercen los valores compartidos. Importantísimo resaltar que la buena gobernanza de seguridad de la información habla de la cultura organizacional, que es lo que te mencionaba. Debemos de tener una cultura en la cual todos debemos de proteger la seguridad de la información, o más bien, todos debemos proteger la información, ya sea electrónica, física, en procesos, en tecnologías, demás, todo, tal cual, toda la organización y no solamente los encargados de la seguridad del mismo. En el principio 6, revisión del desempeño según resultados del negocio. Establece la necesidad de medir la efectividad de la seguridad en términos de impacto en la misión y objetivos estratégicos, usando métricas que vinculen el rendimiento de los controles con los resultados de la organización. No puede existir una buena gobernanza si no existe una revisión del desempeño. La mejora continua o el PDCA que lo menciona la ISO 27001, por ejemplo, ¿no? Debe haber un ciclo y parte de ese ciclo es ir revisando el desempeño para después hacer mejoras o resultados del negocio para que ahora sí los C-levels y inversionistas y demás vean si valió la pena la inversión, vean si valió la pena en la mitigación del riesgo, el esfuerzo, etc. Importante que también consideren esta parte de la gobernanza de la seguridad de la información. Y los marcos clave o los marcos normativos clave. Ahí si quieres detalles, ve a los capítulos de la familia ISO 27000, la NIST y las alternativas. Ahí te hablo casi 3 horas de ese tema. No quiero entrar en detalles, pero los marcos que agregué por acá es la ISO 27014, que habla de la gobernanza de la seguridad de la información. Es una norma internacional que define conceptos, objetivos y procesos que es evaluar, dirigir, monitorizar, comunicar y asegurar para supervisar y controlar las actividades de seguridad en todo tipo de organizaciones. También la NIST Cybersecurity Framework, parte de la NIST CSF, que agrupa políticas, procedimientos y procesos para gestionar y monitorizar los requisitos legales, reglamentarios de riesgo y operacionales, asegurando que informen la gestión del riesgo cibernético.
también el COVID 2019. Dominio de gobernanza que establece objetivos para que el órgano de gobierno evalúe opciones estratégicas, dirigida a la implementación de la estrategia y supervise el logro de las metas, alineando TI con los resultados del negocio. También la ISO 38500, que habla de la gobernanza de TI. Define los principios para que el gobierno de los procesos de gestión y las decisiones relacionadas con el uso actual y futuro de las tecnologías de la información, integrándolas con la gobernanza corporativa general. Y así acabamos con el punto número 1. Como punto número 2, hablando de las estructuras organizativas y roles, a la cabeza está el órgano de gobierno. Esto es el responsable último de la dirección y supervisión de la seguridad de la información, definiendo la visión estratégica, el apetito de riesgo y aprobando políticas de alto nivel. Según la ISO 27014, ejerce los procesos de evaluar, dirigir, monitorizar, comunicar y asegurar, garantizando que las actividades de seguridad se integren en la gobernanza corporativa. En otras palabras, según la CISM, dice que el CEO o los altos directivos son los encargados de la seguridad de la información. Si tú creías que el CISO era el encargado de la seguridad de la información, no lo es. Va más arriba y es el alta dirección, ¿verdad? Hablando del el CEO, hablando del inversionista como tal. De arriba hacia abajo, ¿verdad? Y como segundo está la alta dirección, que convierte las directrices del órgano de gobierno en políticas operativas y asigna los recursos necesarios, supervisa la implementación de controles, asegura la disponibilidad de presupuesto y fomenta la rendición de cuentas entre los mandos internos. A la tercera posición está el CISO, ahora sí, que es el ejecutivo de nivel C, que define y gestiona el programa de seguridad, estableciendo estándares, liderando la identificación y tratamiento de riesgos, coordinando la respuesta a incidentes y reportando al órgano de gobierno y al CEO sobre el estado de la seguridad. A la cuarta posición está el Comité de Seguridad de la Información, que es el órgano multidisciplinar que asesora y da seguimiento continuo a la estrategia de seguridad, evalúa la adecuación de recursos, revisa los principales proyectos y reporta avances e incidentes críticos al órgano de gobierno. A la quinta posición, el delegado de protección de datos, que es oficial independiente que vela por el cumplimiento de la normativa de privacidad, puede ser el GDPR o el LOPD, por ejemplo, asesora sobre evaluaciones de impacto y actúa de enlace con las autoridades de control. A la sexta posición están los dueños de procesos y prioritarios activos, que son los responsables de definir requisitos de seguridad para sus procesos o activos críticos. Establecen los controles necesarios, aceptan riesgos residuales y mantienen la coherencia con la política corporativa. En la ISO 27014 introduce el concepto de Risk Owners para estas funciones. Muy bien, antes de continuar, lo que estamos hablando es el orden y las responsabilidades que debe de tener cada uno para una buena gestión, una buena gobernanza, de seguridad de la información. Que gobernanza y gestión son dos temas diferentes. Hablando de la gobernanza como tal, están definidos responsabilidades. No todo recae en el CISO. El CISO no puede adivinar qué activos o qué informaciones puede ser catalogada como crítica de diversa área. Por ejemplo, si existe una área de operaciones, el C-Level o el alto mando de esa dirección es el que identifica y estipula cuál es la criticidad de su información, y en base a eso el CISO ahora sí puede mejorar la seguridad y demás, pero estamos hablando de el orden que debe de seguir para que todos nos responsabilicemos con la gobernanza de seguridad de la información. Bien entendido esta parte, en la séptima posición está la función de gestión de riesgos o el Risk Management Function, ¿verdad? Diseña el marco de riesgo, cuantifica amenazas y vulnerabilidades, establece apetito y tolerancia a riesgo y coordina el tratamiento de riesgos con las unidades de negocio y el CISO,
A la octava posición está el equipo de respuestas a incidentes, que es el grupo especializado o el CSIRT, que prepara, detecta, analiza, contiene, erradica y recupera tras incidentes de seguridad, minimizando el impacto y documentando lecciones aprendidas, definido y guiado por la NISP SP 800-61. A la novena posición está Security Champions, que son colaboradores en unidades de negocio y desarrollo que actúan como enlaces con el equipo de seguridad, promoviendo buenas prácticas, detectando tempranamente riesgos y facilitando la adopción de controles en el día a día. Y en la décima posición está la auditoría interna, función independiente de aseguramiento que evalúa la eficacia del primer y segundo nivel de defensa, verificando que los procesos y controles operen según lo previsto y reportando hallazgos al órgano de gobierno. Así es, todos están trabajando en equipo. Imagínate que sean 10 jugadores de fútbol, bueno, son 11, pero suponiendo que sean 10 jugadores de fútbol y todos tienen un rol. Todos están jugando como equipo para proteger la seguridad de la información, pero no recae ni del delantero, no recae ni en el defensa, ni en el portero, recae en todos, como un equipo, ¿verdad? Muy bien, eso es del punto 2. Muy bien, continuando con el punto 3, hablando de políticas, estándares y procedimientos, a la cabeza está la jerarquía documental, de la cual define la estructura y nivel de obligatoriedad de cada tipo de documento. El primero está las políticas, que son declaraciones de alto nivel que establecen la dirección y el compromiso de la organización con la seguridad de la información. Importante que lo identifiques de arriba hacia abajo. Y luego están los estándares, que son criterios técnicos y operativos obligatorios para cumplir con las políticas, detallando requisitos mínimos de control. Y luego están las directrices, que son recomendaciones de mejores prácticas que orientan la implementación de estándares sin imponerlos de forma estricta. Y también están los procedimientos, que son instrucciones paso a paso que describen cómo ejecutar controles específicos y asegurar la coherencia en su aplicación. Recordemos que están las políticas, estándares, directrices y procedimientos en la jerarquía documental. Pero recordando la introducción, recordemos también que tiene que ir alineado al reglamento o a las leyes que aplican en el estado, en el país y demás, ¿verdad? Importante que no lo olvides, no lo omitas. Después, en el 2, el ciclo de vida y mantenimiento documental. Este establece las fases por las que deben pasar los documentos para garantizar su vigencia y adecuación continua. Y dentro de este ciclo está la creación y redacción, definición de alcance, objetivos y responsabilidades de cada documento. Después, en el ciclo de vida está la aprobación formal, que es la validación por la alta dirección y el comité de seguridad, asegurando alineación estratégica. Después, dentro del ciclo está la distribución y comunicación, que es la difusión controlada a las partes interesadas y confirmación de recepción. Parte del ciclo también es la revisión periódica y evaluación programada, por ejemplo puede ser anual, para incorporar cambios normativos, tecnológicos o de negocio. Y en el quinto, retiro y archivo, supresión de versiones obsoletas y mantenimiento de registros históricos para auditoría. Esto me parece que ya lo había mencionado, no lo recuerdo ahorita sinceramente, pero si no lo vuelvo a mencionar. Un consejo para la jerarquía documental o para la redacción de las políticas, estándares, directrices, procedimientos es que no te cases con una tecnología. En otras palabras, no agregues dentro del documento una tecnología porque en algún momento del tiempo esa tecnología puede ser deprecada, puede ser obsoleta, puede ser que sea descontinuada, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto llega a suceder, que la tecnología ya está obsoleta, vas a tener que estar actualizando el documento constantemente para actualizar a la nueva tecnología. Entonces, para evitar esto, trata de usar un concepto y no una tecnología. Por ejemplo, si vas a mencionar temas de integración de logs, por ejemplo, el SIEM, no vas a decir tal tecnología porque a lo mejor en unos años ya no va a existir. No pongas nombre de tecnología, pon SIEM tal cual.
y cumples la función, que lo importante no es la tecnología, sino lo que hace esa tecnología, lo que vas a plasmar en el documento. Te lo dijo tu amigo José Rojas de Blue Team, sin morir en el intento. Bien, entonces, para que no se te va a olvidar esa parte. También está en las políticas de seguridad de la información, que son documentos de nivel ejecutivo que definen la visión, objetivos y alcance del programa de seguridad, establecen el compromiso de la organización con la confidencialidad, integridad y disponibilidad, asignan responsabilidades y autorizan la creación de estándares y procedimientos para su cumplimiento. También están los estándares de seguridad de la información, que son documentos de nivel táctico que traducen las políticas en requisitos técnicos medibles, por ejemplo, cifrado mínimo, gestión de parches, configuración segura, etc. También garantizan la homogeneidad en la aplicación de controles en toda la organización, facilitando auditorías y pruebas de conformidad. También se integran con marcos de referencia como la ISO 27001, NIST SP 800-53 o COVID, para mapear controles directamente a objetivos de gobernanza. También procedimientos de seguridad de la información, que son documentos de nivel operativo que describen en detalle las acciones, herramientas y responsabilidades necesarias para ejecutar cada control. Incluyen criterios de entrada, salida también, formatos de registro y listados de verificación para asegurar la uniformidad. Facilitan la formación de equipos y la transferencia de conocimientos al detallar el quién, cómo y cuándo de cada actividad. También la gestión de versiones y control de documentos, que es un conjunto de prácticas para asegurar la integridad y la disponibilidad de la documentación, que es la identificación y codificación, que es el uso de números de versión, importante, fechas y autores para cada documento, registro de cambios, historial de modificaciones, aprobaciones y motivos de actualización, y acceso y permisos, que es el control de quién puede leer, editar y aprobar documentos mediante repositorios seguros. Y también retención y eliminación, que son políticas claras para el almacenamiento a largo plazo y la eliminación segura de versiones obsoletas. Si tú quieres tener una buena gestión, quieres tener una buena gobernanza de seguridad de la información, necesitas tener una buena gestión de políticas que vayan alineadas a la estrategia del negocio. Muy bien. Como punto 4, vamos a hablar de la gestión de riesgos y gobernanza de terceros. Recordemos que parte de la gestión de riesgo es la gobernanza de terceros, que va relacionado precisamente a los riesgos. Si quieres tener un buen análisis de riesgos, también tienes que tener identificados a los proveedores o a los terceros, a la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque muchas veces los ataques llegan por ahí y nos afectan a la organización que recibe el servicio, ¿verdad? Y bien, en temas de gestión de riesgos, como punto 1, establecimiento del contexto de riesgo, que es definir el alcance, los criterios y los parámetros internos y externos que guiarán todo el proceso de gestión de riesgos, incluyendo el establecimiento del marco metodológico y la identificación de stakeholders responsables, ¿verdad? También la identificación de riesgos, que es detectar y documentar sistemáticamente las amenazas, vulnerabilidades y eventos que puedan afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información, empleando enfoques tanto basados en activos como basados en escenarios. También el análisis y evaluación de riesgos, que es cuantificar o cualificar la probabilidad e impacto de cada riesgo identificado, comparando los resultados con los criterios de riesgo predefinidos para determinar su nivel de severidad y priorizar su tratamiento. Esta parte a veces es un poco complicada, cómo aterrizas la teoría a la práctica en cuanto al análisis de riesgos. A mi punto de vista muy personal, puede ser que esté equivocado, pero necesitas tener identificado. Si no haces una buena identificación de cuáles son los activos, cuáles son los documentos, cuáles son los procesos, cuáles son las personas, cuál es todo lo relacionado con el riesgo, no vas a poder hacer un buen análisis cualitativo o cuantitativo. No vas a poder, porque necesitas tener identificado. Si no identificas bien, no puedes analizar bien. Si no puedes analizar bien, no puedes realizar un buen riesgo.
una buena decisión de riesgo y demás. Todo va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como lo quieras ver, pero como efecto dominó, si no tienes bien lo primero, no va a poder caerse la segunda fichita. Entonces, importante que identifiques los riesgos, pero identifiques los activos que vas a analizar para el riesgo. Muy bien, también está el tratamiento de riesgos, que es seleccionar e implementar las opciones más adecuadas. Puede ser evitar, mitigar, transferir o aceptar para cada riesgo priorizado, aplicando controles de seguridad y documentando las decisiones de aceptación de riesgo residual. Es bien sencillo. Algunos riesgos tú debes de decidir evitarlos. O sea, dejar de hacer eso que te puede generar el riesgo. El mitigarlo es un control compensatorio, es qué es lo que voy a hacer. No voy a dejar de hacer el riesgo o la actividad que me genere ese riesgo, pero lo voy a mitigar con un control compensatorio. Voy a hacer algo adicional que me permita bajar el riesgo, ¿verdad? Nunca va a existir algo que elimine el riesgo al 100%. Puede ser un 99%, puede ser un 99.99 si quieres, pero nunca va a existir la eliminación completa del riesgo. Siempre va a haber un riesgo. Solamente es la decisión de revisar bien qué vamos a permitir que el riesgo suceda y qué no vamos a permitir, obviamente enfocado al impacto, ¿verdad? Y demás. Pero es disminuir el riesgo, no eliminarlo, no lo podemos eliminar en la parte de la mitigación. Pero también puedes transferir el riesgo, yo no lo voy a absorber, ese riesgo yo no lo voy a absorber, lo va a absorber un tercero. Puede ser, por ejemplo, un seguro. Puede ser que un riesgo se repita mucho y el impacto sea grande, pues yo voy a hacer que lo pueda absorber algún tercero, por ejemplo, ¿no? O aceptar el riesgo. Pues mira, el riesgo es muy bajo. ¿Por qué? Porque la probabilidad que ocurra es 0.05 al año, por ejemplo, y el impacto es mínimo. Bueno, pues entonces lo voy a aceptar, no pasa nada. Son ejemplos, ¿verdad? Pero sí, en tema del tratamiento de riesgo tienes que decidir el análisis del riesgo. No solamente es analizar, sino aterrizar el análisis. ¿Cómo? Haciendo la conclusión de qué es lo que vamos a hacer con ese riesgo. Evitarlo, mitigarlo, transferirlo o aceptarlo, ¿verdad? También está el monitoreo y revisión continua, que es supervisar de forma permanente los riesgos, la eficacia de los controles y la posible aparición de nuevos riesgos mediante indicadores, auditorías periódicas y revisiones formales, integrando la autorización y el monitoreo continuo del NIST, por ejemplo, ¿verdad? También está el apetito y tolerancia al riesgo, que es definir los niveles máximos de riesgo que la organización esté dispuesta a asumir en función de sus objetivos estratégicos, guiando las decisiones de inversión y las prioridades de mitigación. También está la gobernanza de terceros, lo que mencionábamos, que está relacionado al riesgo como tal. Políticas y estándares de proveedores. Establecer, importante, que establece, por favor, directrices formales, puede ser políticas, y requisitos técnicos obligatorios, puede ser estándares, para la seguridad en las relaciones con terceros, basados en controles, por ejemplo, la 27001 A.15, que aseguran un nivel acordado de protección. También puede ser basado en el tema del SLA o dentro del contrato cuál es el alcance de esos proveedores. Por ejemplo, algunas organizaciones lo que hacen es, a ver, tu plataforma es SaaS, ok, muy bien. Dime cuál es tu nivel de SLA en caso hipotético que llegue a fallar la plataforma. Bueno, pues tengo una redundancia en otra nube que no está relacionada al primero para que pueda haber una continuidad. Nuestro SLA es del 99.99% de actividad, de activo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Haces escaneos periódicos a tu plataforma, no, pues que sí, que no. Y así te vas, ¿no? Vas solicitando las actividades de seguridad que hace el proveedor y te las va reportando para que tú puedas evaluar si efectivamente puede ser un riesgo o no puede ser un riesgo que tengas ese proveedor, ¿no? También está el due diligence y evaluación de proveedores, que es realizar auditorías previas y continuas para evaluar la postura de seguridad de cada proveedor, analizando sus procesos, certificaciones y resultados de pruebas de penetración según las guías. Puede ser la SCRM de NIST SP 800-161. El tema de due diligence, no sé si lo has escuchado,
pero pues habla de la debida diligencia, ¿no? Ser muy diligentes en cuanto a la evaluación de los proveedores. También está en la contratación y cláusulas de seguridad, importante. Incluir en los contratos con terceras cláusulas específicas de seguridad, confidencialidad, auditoría, derechos de inspección y notificación de incidentes que garanticen el cumplimiento y la responsabilidad legal. Importante que tengas en el contrato o al menos un acuerdo de responsabilidad por parte del proveedor de notificar al cliente, o sea, a nosotros o a ustedes, en caso de alguna brecha de seguridad, en caso de alguna vulneración dentro de su organización, a nosotros, ¿verdad? Como terceros afectados por recibir esta brecha de manera implícita, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay organizaciones en las cuales que prestan servicios, organizaciones que prestan servicios que omiten estas brechas o que omiten dar informes a sus clientes respecto. No quiero hablar de Oracle. Me cayó muy gordo lo que hizo. Pero ya había mencionado la noticia en otros capítulos para que lo revises de qué estoy hablando. Muy bien. Y está también el monitoreo y auditoría continua de terceros. Implementar mecanismos de seguimiento en tiempo real y auditorías periódicas que verifiquen el cumplimiento continuado de los acuerdos de seguridad, utilizando indicadores de riesgo y reportes de desempeño conforme al NISP SP 800-161. Fíjate que algunas organizaciones también lo que hacen es, cuando ya va a estar por renovar el contrato, dicen, a ver, pásame cuáles son tus controles de seguridad y si veo que sigues manteniéndote, te voy a considerar para el siguiente año o los siguientes 2 años, etc. No estás cumpliendo, bueno, discúlpame, voy a terminar el contrato contigo, voy a buscar a alguien que sí los cumpla, ¿no? Y de esa forma estamos forzando a que siempre estén manteniéndose en los controles de seguridad porque podemos recibir un ataque a través de ellos. Muy bien, esto es del punto 4. Muy bien, ya en el punto número 5, hablando de cumplimiento legal y regulatorio, vamos a hablar de mapeo de requisitos legales y regulatorios. El proceso sistemático para identificar, documentar y relacionar las leyes, reglamentos, estándares y cláusulas contractuales que afectan la seguridad de la información con los controles y procesos internos de la organización. El propósito del mapeo de requisitos legales y regulatorios es permitir una visión integral de las obligaciones de cumplimiento y facilitar su seguimiento en auditorías y reportes formales. De aquí, algo interesante que yo estuve revisando en LinkedIn. No me hagas mucho caso, no tengo yo las pruebas para garantizar algunas noticias que he visto en LinkedIn precisamente, pero he estado leyendo y sigo un cuate que publica las multas que hace la INAI, por ejemplo, a México. INAI es una entidad regulatoria en cuanto al manejo de los datos de los clientes, y esta entidad multa por millones de pesos. He visto que ha multado a varios bancos porque no manejaron bien el proceso de la información del cliente. Por ejemplo, leí un caso que un banco tal no había hecho bien sus procesos y un cliente había encontrado información de su dirección, CURP y demás tirado en el piso en la calle. Lo levantó, empezó a investigar, ¿por qué está pasando? Y bueno, ahí empezaron a investigar y levantaron la multa. Entonces, es importante que identifiques, ¿por qué lo digo? Precisamente pues, es importante que identifiques cuáles son los marcos, las leyes, las regulaciones de tu país o de tu estado, para que puedas hacer cumplir tu organización en base a esas leyes. ¿Por qué? Porque te puedes evitar multas grandísimas, hablando de millones. Y si tú tienes un buen control de eso, pues vas a tener más inversión para que puedas hacerlo en otras partes, ¿no? Y para que no tengas problemas como tal. Bueno, también en el punto 2 está el GDPR, que en el artículo 32 habla de la seguridad del tratamiento, que es la disposición que exige la implementación de medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad acorde al riesgo en el tratamiento de datos personales. Este requisito es clave ya que incluye medidas como cifrado, pseudonimización, pruebas de eficacia, restauración ante incidentes y revisión continua de los controles. Pensé que
la tortura de leer palabras difíciles en inglés ya había acabado, pero ahora parece que me gusta lo difícil. Ahora leer palabras en español que están complicadas. Pero bueno, me estoy metiendo el pie yo solo. Bien, en el punto 3, hablando de IPA Security Rule, esta norma es de Estados Unidos y establece las salvaguardas administrativas, físicas y técnicas obligatorias para proteger la información de salud electrónica gestionada por entidades cubiertas. Esto implica, entre otros, evaluación de riesgos, control de acceso, cifrado de datos y políticas de gestión de contingencias. También está el PCI DSS, ya lo habíamos hablado, que es el conjunto de requisitos técnicos y operativos que debe cumplir cualquier entorno donde se almacene, procese o transmita datos de tarjetas de pago para proteger la información de los titulares. Incluye cifrado de datos en tránsito y reposo, segmentación de redes, pruebas de vulnerabilidades, gestión de parches y registros de acceso y más. Si quieres entrar a detalle, revisa el capítulo anterior de alternativos. Si mal no recuerdo, sí. También está el Sarbanes, que es la obligación de la dirección de las empresas cotizadas de evaluar y reportar la eficacia de los controles internos sobre la información financiera con auditoría independiente de esos controles. Requiere que un auditor externo certifique la efectividad del sistema de control interno de información financiera, o en sus siglas ICFR. También está la Ley Orgánica de Protección de Datos, por ejemplo, o GDPR local, o también LOPD, que es la legislación española, que implementa el GDPR estableciendo obligaciones adicionales, como el registro de actividades de tratamiento y los derechos de los interesados. Incluye requisitos de información a los afectados, análisis de impacto y medidas de garantía de derechos de acceso, rectificación y supresión. También están las normativas sectoriales, que es el conjunto de estándares obligatorios dirigidos a sectores específicos, como por ejemplo la energía, salud y financiera, para garantizar la seguridad y resiliencia de infraestructuras críticas. Enfoque basado en resultados, gestión de riesgos, definición de funciones operativas y pruebas periódicas de fiabilidad. También análisis de brechas de cumplimiento, o el gap analysis, que es la evaluación que compara las políticas, procedimientos y controles existentes con los requisitos de marcos normativos o estándares, identificando eficiencias y áreas de mejora. El objetivo es priorizar acciones correctivas, asignar recursos y cerrar de forma estructurada las brechas detectadas. También las auditorías y reportes de cumplimiento. Esto es el proceso de evaluación objetiva mediante auditorías internas y externas para verificar la conformidad con las normativas aplicables y documentar los hallazgos. Generación de informes con recomendaciones, evidencias y plan de acciones para presentación al órgano de gobierno y autoridades regulatorias. Y también la notificación de incidentes y sanciones regulatorias. Importante esa parte. Obligación de reportar brechas de datos personales a la autoridad de control en plazos establecidos, así como gestionar las sanciones administrativas consecuencia de incumplimiento. El GDPR, por ejemplo, prevé multas de hasta el 4% de la facturación anual global o 20 millones de euros por infracciones graves según el artículo 83. Muchos se saltan esta parte. Yo les recomiendo no se salten esta parte de la notificación de incidentes y sanciones regulatorias. Hay muchos casos de organizaciones que omiten esta notificación a las entidades oficiales o regulatorias y después de que se descubre la verdad salen unas multas inmensas, ¿verdad? Bien, en el punto 6, hablando de la gestión de acceso e identidades IAM, vamos a hablar del ciclo de vida de las identidades, ¿verdad? Este es el proceso integral que abarca la creación, modificación y revocación de cuentas de usuario y sus privilegios desde el onboarding hasta el offboarding, asegurando que los accesos reflejen siempre el estado actual de la relación con la organización y automatizando tareas repetitivas para reducir errores y tiempos de respuesta. Ese es en el ciclo de vida de las identidades. Pero también está la fase de autenticación, que es el conjunto de mecanismos que verifican la identidad de un usuario o sistema antes de permitir cualquier acceso, aplicando niveles de garantía,
definidos en NIST SP800-63, desde autenticación basada en conocimiento hasta autenticación multifactor resistente a phishing y ajustando los requisitos de autenticación según el riesgo asociado al recurso. También está la parte de la autorización, que es el modelo lógico que determina qué recursos y operaciones puede realizar un sujeto autenticado implementando esquemas como RBAC, roles predefinidos, o ABAC, reglas basadas en atributos de usuario, recurso y entorno, siempre bajo el principio de mínimo privilegio para reducir la superficie de ataque. También está la gestión de acceso privilegiado o el PAM, que es el conjunto de controles especializados que protegen las cuentas con privilegios elevados, administradores, servicios críticos, etc., incluyendo vaulting, rotación automática de credenciales, auditoría de sesiones y just-in-time elevation para minimizar el riesgo de abuso y mitigar impactos de posibles compromisos. También está la Federación de Identidades y el Single Sign-On, que es la infraestructura que permite el intercambio seguro de identidades entre dominios de seguridad, habilitando Single Sign-On mediante el protocolo como SAML, OAuth 2.0 o OpenID Connect, de modo que un solo proceso de autenticación otorgue acceso a múltiples aplicaciones sin rehusar credenciales y apoyando flujos de autorización estandarizados. También la supervisión y auditoría de accesos, registro continuo de eventos de autenticación, autorización y cambios en privilegios, aplicando controles de integridad y confidencialidad de los logs según, por ejemplo, la ISO 27002, control 8.15, que sirve para detectar la detección temprana de anomalías e investigaciones forenses y facilitando el análisis de patrones de acceso sospechoso. También la revisión y certificación periódica de accesos, que es el proceso regulares de revalidación de derechos y roles dirigidos por el negocio y auditados por seguridad, asegurando que todos los privilegios sigan siendo apropiados, identificando y revocando accesos obsoletos o inadecuados, y aplicando métricas de cumplimiento para demostrar eficacia ante la alta dirección. O sea, que está revisando constantemente si una persona necesita mantener los permisos que tiene. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor y la persona era analista. Eso es hablando de incremento del perfil, ¿verdad? Entonces, era analista, ahorita ya es coordinador, por ejemplo. Y nada, al momento de hacer la auditoría, si es que no se hizo una alta de manera correcta del perfil, nos vamos a dar cuenta en la revisión, en la supervisión de la auditoría de los accesos, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces es importante que lo estés haciendo constantemente para poder corregir, ya sea que haya permisos de más que ya no necesita porque cambió de puesto y ya no debe tener esos permisos, ¿verdad? Normalmente cuando sucede así, se suman los perfiles o se suman los permisos, no se elimina el que tenía y se da el nuevo, te dejo el que tenías y te agrego el nuevo, ¿no? Y ya no lo usas el anterior, pero te lo dejo. Y no debería ser así. Entonces, esta parte nos va a servir para eso. También en el 8, que es la gobernanza de políticas de IAM, que son marco de políticas, estándares y responsabilidades que definen la gestión de identidades, alineado con la ISO 27001, la A.9 y NISP SP800-63 y respaldado por un comité de gobernanza de prueba y supervisa la evaluación del programa de IAM y establece mecanismos de excepciones y escalamiento. En el punto número 7, hablando de capacitación, concienciación y cultura organizacional, está el diseño del programa de formación, que define el marco y el alcance del programa de formación, incluyendo objetivos de aprendizaje, grupos destinatarios y calendario de actividades. Establece la responsabilidad de un gestor de formación para garantizar financiación, seguimiento y reporte de avances. Puedes hacer, por ejemplo, un calendario anual de concienciación en la cual cada mes hables de un tema y una vez a la semana o dependiendo de la frecuencia que quieras, vas hablando de un tema que está relacionado al tema mensual. También está el desarrollo de contenidos, que consiste en crear módulos temáticos alineados con las amenazas actuales, por ejemplo, phishing, gestión de contraseñas, ingeniería social,
y con las políticas internas. Incluye material multimedia, videos, casos de uso y también quizzes interactivos, por ejemplo, para reforzar la retención y adaptación a distintos estilos de aprendizaje. Importante que si vas a hacer un diseño del programa de formación, esté relacionado y complemente las políticas y procedimientos de la organización. Por ejemplo, si vas a hablar de la gestión de contraseñas, habla en base alineado a la política y procedimiento de contraseñas, ¿verdad? También están las metodologías y formatos de entrega. Emplea una mezcla de formatos, el learning, por ejemplo, sesiones presenciales, talleres prácticos, para mantener la atención y cubrir diferentes contextos. Asegura la accesibilidad, por ejemplo, móvil o intranet, y la periodicidad mínima, anual o semestral, según ISO 27002. También la evaluación de la eficacia y métricas, importante también aquí en esta parte. Define los KPI y los KGI como tasa de finalización, puntuación de quizzes y reducción de incidentes humanos. Realiza encuestas de satisfacción y análisis de brechas de conocimiento antes y después de la formación. O sea, no nada más es capacitar por capacitar, sino también hacer una medición para ver la respuesta del usuario, para poder ver si está realmente recibiendo la capacitación o la concienciación como tal. También la concienciación continua y campañas, que lanza campañas temáticas periódicas, importante. Meses de la seguridad, por ejemplo, alertas de amenazas emergentes para mantener el tema vivo. Y también utilizar multicanal, por ejemplo, email, cartelería digital, redes internas, para reforzar mensajes clave y recordatorios de buenas prácticas. También simulaciones prácticas de phishing, que aplica phishing simulado con distintos escenarios y niveles de dificultad según mejores prácticas de meta compliance, por ejemplo. Incluye feedback inmediato y rutas de reentrenamiento para quienes caigan en la simulación, cerrando el ciclo de aprendizaje. También liderazgo y patrocinio ejecutivo. El patrocinio del CISO y comité de dirección es esencial para legitimar el programa y garantizar recursos. Los líderes deben participar en sesiones, comunicar la importancia de la seguridad y reconocer públicamente el cumplimiento de equipos. También integración con la cultura organizacional. Fomenta valores corporativos como transparencia, colaboración y aprendizaje continuo para que la seguridad sea vista como responsabilidad de todos. Promueve canales de reportes sin represalias, donde los empleados informen dudas o errores sin temor, fortaleciendo la confianza mutua. Y también la gobernanza y políticas del programa. Establece políticas claras de formación obligatoria, roles y sanciones por incumplimiento alineadas con ISO 27001, por ejemplo, y define el comité de gobernanza que aprueba contenidos, supervisa métricas y revisa el programa anualmente para mantenerlo actualizado. Como punto 8, hablando del tema de la gobernanza, también importante es la respuesta a incidentes y continuidad del negocio. Parte importante es definir políticas, roles y procedimientos necesarios para establecer una capacidad de respuesta antes de que ocurra un incidente. Importante que sea antes. Incluye la creación del equipo de respuesta, que es el CSIRT, la selección de herramientas y la elaboración de playbooks que detallan qué acciones se deben tomar en cada tipo de incidente. También la detección y análisis, que es identificar, validar indicios de incidentes mediante sistemas de monitorización, alertas y registros de auditoría. Implica la clasificación del evento, el triage de la información y el análisis forense inicial para determinar alcance, vectores de ataque y sistemas afectados. También la contención, erradicación y recuperación, que es el aplicar medidas inmediatas, o sea, a corto plazo, y estratégicas a largo plazo, para aislar la amenaza y evitar su propagación. En la parte de la erradicación, que es eliminar artefactos maliciosos, puede ser malware, cuentas comprometidas, etc. Y cerrar vulnerabilidades empleando parches o configuraciones seguras. Y la recuperación, que es restaurar sistemas y datos a un estado operativo confiable, validando la integridad de las copias de seguridad y la funcionalidad del servicio. También las lecciones aprendidas, que es realizar una revisión post-incidente que documente causas raíz,
brechas en los procesos y éxito de los controles. Esta fase produce recomendaciones para actualizar políticas, procedimientos y planes alimentando el ciclo de mejora continua. También el Business Impact Analysis, que es el BIA, que es evaluar y priorizar funciones críticas de negocio para determinar el impacto de una interrupción en la continuidad de operaciones. Define el máximo tolerable, el tiempo máximo tolerable, más bien, recursos necesarios y dependencias entre sistemas y procesos. Y en la parte del plan de continuidad del negocio, documentar estrategias y procedimientos organizativos para mantener operaciones esenciales ante una interrupción. Incluye la asignación de responsabilidades, canales de comunicación y procesos de conmutación por error y recuperación funcional según los requisitos de un sistema de gestión de continuidad, basado en la 22301. También un plan de recuperación ante desastres, que es desarrollar el plan técnico para restaurar infraestructuras de TI tras desastres severos. Puede ser incendios, fallos de centro de datos, inundaciones, etc. Define sitios alternativos, replicación de datos, tiempos de recuperación RTO y puntos de recuperación RPO de los sistemas críticos. También las pruebas y ejercicios. Realizar ejercicios de mesa, simulaciones y pruebas de failover para validar la efectividad del BCP, DRP y la preparación del equipo. Incluye escenarios realistas que pongan a prueba la coordinación interdepartamental y la capacidad de respuesta bajo presión. También el monitoreo y auditoría, que establece indicadores y métricas clave, por ejemplo, tiempo medio de recuperación, porcentaje de pruebas exitosas, etc., para supervisar la conformidad con los planes. Programar auditorías internas y revisiones periódicas para garantizar que los controles de continuidad y respuesta sigan vigentes y eficaces. Y por último, el mantenimiento y mejora continua. Actualizar regularmente los planes de respuesta y continuidad para incorporar cambios tecnológicos, organizativos y lecciones extraídas de incidentes o ejercicios. Integrar este proceso en el PDCA del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y del BCMS para fortalecer la resiliencia global de la organización. Entonces, como resumidas cuentas, en la parte de respuesta a incidentes y continuidad del negocio, si quieres tener una buena gobernanza, debes de tener definido el equipo de respuesta a incidentes, poder tener unas buenas métricas de detección y análisis, poder tener un buen proceso para la contención, erradicación y recuperación, también las lecciones aprendidas después de algún incidente y tener documentado cuál es el tiempo máximo tolerable en la cual vas a estar abajo, el tema del VIA, el tema del BCP, el plan de continuidad del negocio, también importante que lo tengas identificado, y el plan de respuesta a plan de recuperación de entre desastres, el DRP. Importante que identifiques cuáles serían las amenazas que pudieran afectar y pudieran tumbar tu operación, ¿verdad? Para que puedas tener un DRP. Y bueno, pues estar haciendo pruebas y ejercicios para estar validando constantemente los controles, monitoreo continuo y la auditoría, ¿verdad? Y si encuentras algo, poder hacer la mejora continua para una buena gobernanza de seguridad de la información. Bien, como punto 9, hablando de métricas y performance, a la cabeza están los indicadores clave de desempeño o los KPI, que son métricas cuantitativas que evalúan la eficacia y la eficiencia de los controles de seguridad en el logro de objetivos estratégicos, como el porcentaje de sistemas protegidos según políticas corporativas. También los indicadores clave de riesgo, que son métricas que señalan cambios en el nivel de riesgo y anticipan posibles incidentes basados en tendencias de amenazas, vulnerabilidades detectadas o volumen de accesos anómalos. También están los indicadores predictivos versus los reactivos. Los predictivos señalan condiciones futuras y permiten tomar acciones anticipadas como el número de vulnerabilidades recién reportadas. Los reactivos reflejan resultados ya ocurridos, por ejemplo, la cantidad de incidentes cerrados en un periodo determinado. Esos son los más comunes. Hay más,
pero si quieres una buena gobernanza también tienes que tener KPIs, KRIs e indicadores predictivos y reactivos bien definidos. Pero también están las métricas de efectividad de controles. Miden en qué grado los controles aplicados cumplen su propósito, evaluados a través de pruebas periódicas, auditorías y simulaciones de ataque, arrojando porcentajes de éxito y brechas residuales. También las métricas de gestión de incidentes, que incluyen el MTTD, que es el Mean Time to Detect, tiempo promedio para identificar un incidente desde su inicio. También está el MTTR, que es el Mean Time to Respond, tiempo medio de contención y recuperación, y también la frecuencia y la severidad, número de incidentes por categoría de impacto. Importante. También las métricas de gestión de vulnerabilidades consolidan datos como el número de vulnerabilidades abiertas, tiempo medio de parcheo y porcentaje de activos parchados dentro del SLA, reflejando la madurez del proceso de parcheo. También métricas de cumplimiento y auditoría, porcentajes de conformidad de auditorías internas y externas, número de hallazgos críticos, porcentaje de hallazgos cerrados en tiempo y forma y nivel de adherencia a políticas y estándares, como por ejemplo GDPR o ISO 27001. Pero también existen métricas de madurez de procesos, evaluación del nivel de capacidad y madurez de los procesos de seguridad mediante modelos como CMMI o el COVID Performance Management Model, clasificando prácticas en niveles de madurez y capacidad. También dashboards y reportes ejecutivos, visualizaciones interactivas que recopilan los KPI y los KRI clave en paneles de control para la alta dirección, facilitando el seguimiento de tendencias, alertas y la toma de decisiones basadas en datos. Y también el benchmarking y mejora continua, comparación de métricas internas con estándares de la industria y peers para identificar brechas de desempeño, integración de hallazgos en el ciclo PDCA, Plan Do Check Act, y el COVID Performance Management Model para impulsar la optimización continua. Necesitas tener estas métricas, definirlas y llevarlas a cabo para hacer un análisis de ver, es más parte de la mejora continua, ¿no? Si tienes estos datos vas a ir identificando cuál es el nivel de cumplimiento en cuanto al riesgo, en cuanto al tiempo de alerta, al tiempo en el cual levantas el servicio y demás, para que puedas mejorar el ciclo. Bien, ya en el punto 10, ya ese es un extra, ese es un plus, y vamos a hablar de las tendencias emergentes y futuro de la gobernanza. ¿Qué es lo que nos depara en la gobernanza en cuanto al futuro? Bien, a la cabeza está DevSecOps Governance, que es la integración de prácticas de seguridad dentro de los pipelines de desarrollo y operaciones de manera automatizada y continua. Para Shift Left y detección temprana de vulnerabilidades, este modelo promueve la colaboración entre equipos de desarrollo, operaciones y seguridad, estableciendo métricas compartidas y puntos de control programáticos en cada fase de entrega de software. También está el Cloud Security Governance, que es la aplicación de controles específicos para entornos de nube mediante guías, como la ISO 27017, que definen responsabilidades compartidas, políticas de configuración segura y mecanismos de supervisión y reporte adaptados a modelos IaaS, PaaS y SaaS, ¿verdad? Que es el Software as a Service, Platform as a Service y demás. Incluye la definición de arquitecturas de referencia y revisiones periódicas de cumplimiento en entorno multinube. También está el Zero Trust Governance, que es el marco de gobernanza basada en el principio nunca confiar, siempre verificar, donde cada solicitud de acceso se evalúa dinámicamente según contexto, identidad y riesgos asociados, sin asumir confianza implícita en ninguna red o dispositivo. Se apoya en la publicación NIST SP 800-207 para definir componentes clave como políticas de acceso, telemetría continua y segmentación granular. También está la Post-Quantum Cryptography Governance, que es la preparación para la amenaza cuántica mediante la adopción planificada de algoritmos de cifrado resistentes como el Crystal Kyber, el HQC Dilithium, estandarizados por NIST FIPS 203-205,
La gobernanza define cronogramas de migración, criterios de selección de algoritmos y revisión de compatibilidad con sistemas heredados. Esto llévatelo de tarea porque tenemos que implementarlo en algún momento del tiempo. También está el AI Governance, que es establecimiento de políticas para el diseño, el despliegue y la auditoría de sistemas de inteligencia artificial alineadas con los estándares y principios ISO. SC42 incluye criterios de transparencia, explicabilidad, sesgos algorítmicos y gestión de responsabilidad ante resultados automatizados. También el Secure Access Service Edge, el SASE, que es convergencia de redes definiendo la gobernanza de acceso seguro como servicio que unifica SD-WAN, CASB, SWG, ZTNA y NGFW bajo un mismo modelo, permitiendo políticas globales basadas en identidad y contexto en la nube. SASE redefine la distribución de puntos de control y la supervisión continua de cumplimiento. Estamos hablando de protocolos de red o equipos de red, ¿verdad? Algunos. También está el Supply Chain Risk Governance, que es la integración de la gestión de riesgos de la cadena de suministro en el marco de riesgos corporativos siguiendo NIST SP 800-161. Engloba la definición de políticas de evaluación de proveedores, auditorías de seguridad en productos y servicios y planes de mitigación y contingencia para incidentes que afecten a terceros. También está el Internet of Things Governance, que es la gobernanza de dispositivos conectados basada en arquitecturas de referencia como ISO 30141, definiendo modelos de control de acceso, segmentación de redes, Internet of Things, actualizaciones seguras y supervisión de integridad de firmware. Incluye procesos para certificación y evaluación continua de riesgos en entornos heterogéneos. También la evolución de la privacidad y de la regulación, que es la actualización de marcos regulatorios hacia el espacio digital, con propuestas como la nueva ePrivacy Regulation, que amplía los derechos de los usuarios sobre datos de comunicaciones electrónicas y exige transparencia en flujos de datos industriales y de IoT, complementando al GDPR en un mercado de datos cada vez más dinámico. Y también la automatización y el Policy as Code. Definición de políticas de seguridad en forma de código declarado, por ejemplo el Open Policy Agents, integradas en repositorios y pipelines para validación automática, pruebas y despliegues consistentes. Se complementa con plataformas SOAR para orquestar, automatizar y reportar flujos de respuesta a incidentes, reduciendo errores manuales y acelerando la remediación. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 4 pasos de la gobernanza de la seguridad de la información? Ahí te va. La primera es crear una estrategia, que es identificar cómo la gobernanza afectará a su organización y defina las principales metas y objetivos de la gobernanza de la seguridad de la información. Esto debe de incluir una comprensión clara de la tolerancia al riesgo, los recursos y los requisitos legales de la organización. Pero también está construir el marco, que es la gobernanza de TI, requiere más que solo ideas escritas o políticas ambiciosas. Los profesionales también deben construir un marco que satisfaga esas necesidades. Los administradores de TI pueden simplificarlo eligiendo una opción prediseñada y configurándola cuidadosamente o creando una solución personalizada desde cero. También probar e implementar el sistema. Los equipos de desarrollo también deben probar el sistema para garantizar un correcto funcionamiento y el cumplimiento de todos los requisitos. Una vez probado, el equipo de TI puede implementar el sistema de gobernanza en la red y los dispositivos de la organización. También monitorear y ajustar, que es el último paso, es supervisar periódicamente el rendimiento de la gobernanza de la seguridad de la información e implementar los ajustes o mejoras necesarios. Esto ayudará a las organizaciones a mantener un entorno seguro y conforme. Bien, ya por último, para hacer el resumen de la implementación y beneficios, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de un programa de gobernanza de la información? O sea, ¿para qué voy a hacer todo eso, José? ¿Qué me va a beneficiar? ¿Qué mérito voy a tener? ¿O cuál va a ser la mejora que va a tener la organización por tener una buena gobernanza? Bueno, pues ahí te va.
Los programas de gobernanza de la información aportan numerosos beneficios importantes a la organización. En muchos casos, la gobernanza de la información está prescrita por leyes, regulaciones y las mejores prácticas de la industria. Incluso en ausencia de un fuerte imperativo regulatorio, la gobernanza de la información sigue siendo esencial para el funcionamiento ordenado de los sistemas de gestión de la información. Ahí te va. Uno de los beneficios es que mejora la consistencia e integridad. Con políticas y procedimientos documentados y consistentes para la gestión de la información, las organizaciones pueden asegurar que sus datos sean más precisos, completos y actualizados. También mejora en mayor seguridad y gestión de riesgos, que es la información sensible, prioritaria y privada debe ser protegida contra el acceso no autorizado utilizando los últimos estándares de ciberseguridad y mejores prácticas. Es lo que va a mejorar. También mejora en el cumplimiento regulatorio, ya que la mayoría de las organizaciones tienen requisitos legales y específicos de la industria en cuanto a la retención de información, seguridad, protección de la privacidad, accesibilidad y auditorías. También mejora en mayor eficiencia, con información bien organizada, más fáciles de encontrar y usar, se ahorra tiempo y recursos, lo que hace que el proceso de trabajo sea más ágil y práctico. También mejora en el apoyo a la toma de decisiones, ya que con datos más fiables y accesibles, los líderes pueden tomar decisiones estratégicas más informadas. También reduce los costes, ya que las organizaciones pueden reducir los costes de almacenamiento y gestión eliminando datos redundantes u obsoletos y optimizando los procesos. También mejora la colaboración, ya que unas políticas claras sobre el intercambio de información pueden facilitar una mejor cooperación entre departamentos y socios externos. También mejora la reputación de la organización, ya que demostrar una gestión responsable de la información puede impulsar la confianza de las partes interesadas y la credibilidad de la organización. También mejora en la preservación de información valiosa. Una gobernanza adecuada garantiza que los datos históricos y operativos importantes se conserven y sean accesibles a lo largo del tiempo. Y también un marco sólido de gobernanza de la información sienta las bases para la adopción de nuevas tecnologías e iniciativas basadas en datos. Y bien, ahora sí, ya para finalizar, vamos con la frase de este capítulo y dice así: si gastas más en café que en seguridad informática, te hackearán. Es más, te lo mereces. Y esto fue dicho por Richard Alan Clarke. Muy bien. Ya para cerrar también vamos a mencionar el siguiente capítulo, va a ser marco conceptual y modelos de gobernanza. Se va a poner muy interesante, por favor quédate en el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharme hasta acá y también un adelanto, en unos capítulos próximos vamos con la siguiente entrevista. Es una persona muy capaz, es un mentor mío, tiene muchas certificaciones. Y yo sé que va a enriquecer completamente los temas que vamos a ir viendo para que también te quedes cuando estemos en esta entrevista. Va a estar interesante, vamos a hablar de gobernanza, vamos a hablar de experiencias personales y demás para que te quedes en tu programa Blue Team sin morir en el intento. Muchas gracias, felices fiestas de abril, de Semana Santa, ya muchos aquí en México. Muchos ya de regreso a casa para mañana trabajar. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengas excelente día, tarde y noche. Y así llegamos al final de este episodio, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros y que hayas aprendido de él. Si les gustó el contenido, compartan este episodio con sus amigos y colegas en las plataformas de escucha favoritos y si no les gustó el capítulo como quiera compartenla jajajaja. Su apoyo es la mejor forma de poder ayudar y enseñar a más personas deseosas de aprender. Además, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas en sus plataformas de escucha favoritas, cada valoración cuenta para que más personas se sumen a este movimiento. Pueden conectarse conmigo y a través de nuestros canales oficiales que dejaremos en la descripción del episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos escuchamos en el próximo capítulo. En la esquina oscura, la privacidad en guerra pura, espejismos de datos en cada frontera.